I turned off notifications, but still. Do not disturb, I don't know. Well, it's because of you. Es que You la- have acceso to me. Okay, so cuando primero pensamos en la motivación, sí, yo quiero una vida más iluminado, pero también me gusta una relación con mi familia más iluminada, con las personas de mi trabajo, con todo. Y por esto tenemos la clase este sábado en la mañana. Buscamos refugio. hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principios y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Randa Mandala Kamidayami. Okay, so welcome to the Saturday morning class. Bienvenidos a esta clase del sábado por la mañana. It's both in English and Spanish. Es en inglés y en español. Okay, so we're dealing with what's called samsara and nirvana. Estamos en el tema de lidiando con el samsara y el nirvana. Now, samsara or nirvana isn't something external, El samsara y el nirvana no es algo externo, but rather, if we have a mind with misunderstanding or delusions, en lugar de esto, si tenemos una mente con malos entendimientos y engaños, or with what they say, so then we have samsara. entonces tenemos samsara. Whereas if we have a mind with some clarity, understanding reality, Pero si tenemos una mente con algún entendimiento de la realidad, algo de claridad, we have nirvana. tenemos nirvana. So it's nothing external, it's an internal perspective. No es nada externo, es una perspectiva interior. Okay, so we then introduced the 12 links. Y entonces ya introdujimos los 12 vínculos. Okay, and last week we gave out the image for that. La semana pasada vimos la imagen para esto. Now, the 12 links represent, you could say, a cycle. Los 12 vínculos representan un ciclo. Okay, and it can be a cycle within this rebirth, Y
Y puede ser un ciclo de este renacimiento, A particular delusion, whether it's a cycle of anger or a cycle of attachment, un engaño en particular, puede ser un ciclo de apego, un ciclo de enojo, or even a cycle of low self-esteem. o tal vez un ciclo de baja autoestima. All of those are considered a delusion because they're misrepresenting reality. Todos estos son considerados engaños porque representan de una manera errónea la realidad. Then the bigger cycle, of course, is birth and death. Y el ciclo más grande obviamente es la muerte y el renacimiento. Okay, and so if we can, let's say, stay in samsara if we don't come to a better understanding of reality. Y podemos decir que podemos permanecer en el samsara si no tenemos un mejor entendimiento. Okay. Now, the way to break a cycle Ahora, la manera de romper el ciclo, is to, according to the 12 links, is to break the first link. de acuerdo a los 12 vínculos, es rompiendo el primer vínculo. Okay, and that's misunderstanding. Y este es el vínculo del mal entendimiento, So, misunderstanding of reality. un mal entendimiento de la realidad. So, what will we misunderstand? ¿Qué es lo que malentendemos? Or it's actually not only misunderstand, but not appreciate the implications. Y no solo se trata de un mal entendimiento, sino que tampoco aplicamos las implicaciones. Okay, so the first understanding is that things always change. El primer entendimiento es que las cosas siempre cambian. Now, you could say, oh, I understand that. Y quizá tú digas, pero yo esto lo entiendo. But no, we don't make the implications of that. Pero no hacemos las implicaciones de esto. So, for example, let's say we have attachment to something, Digamos, por ejemplo, que tenemos apego a algo and then it changes, y luego cambia we get unhappy. y nos sentimos infelices, Because we didn't appreciate that things do change. porque no apreciamos que las cosas cambian. Now, that doesn't mean that we don't care, it's not important. Y esto no quiere decir que no tengamos cuidado, que carezca de importancia. But rather, we just appreciate that things will change. En lugar de esto, tenemos la apreciación de que las cosas cambian. Okay, another misunderstanding we have El otro malentendimiento que tenemos is that things have a continuity of cause and circumstance. es que no entendemos que las cosas tienen una continuidad de causas y circunstancias. Or you could say cause, circumstance, and effect. O puedes decir causa, circunstancia y efecto. And if you look at the world, everything has a continuity. Si vemos el mundo, todo tiene una continuidad. If something's happening, it has some causes and circumstances. Si algo ocurre es porque existen causas y circunstancias, But we don't understand that. pero no lo entendemos. We don't look at the implications. No vemos las implicaciones. So a very external example of that is all of the contamination of our planet. Un ejemplo muy externo, lo que ocurre en el exterior, es toda la contaminación del planeta. But also you could say we contaminate ourselves. Pero también podemos decir que nos contaminamos. Which is that we do negative actions thinking we can be happy. Es decir, que podemos hacemos acciones negativas pensando que podemos ser felices. Now, what's the definition of let's say, negative actions or morality or ethics? ¿Cuál es la definición de acciones negativas o de moralidad o de ética? Well, in Buddhism, it's if you don't want something done to yourself negative, don't do something negative to others. En el budismo es, si no quieres que a ti te hagan algo negativo, no lo hagas a los demás. Okay, so if you don't like illness and to die, then don't kill. Entonces, si tú no quieres estar enfermo y morir así, entonces no mates. You don't like your things stolen, don't steal. No te gusta que te roben tus objetos, entonces no robes. Anyway, so that's a misunderstanding of cause and circumstance, or we could say karma. Entonces, este es un mal entendimiento de causas y circunstancias, o también podemos decir del karma. Then the third misunderstanding Y el tercer mal entendimiento is that things are all interdependent. es que las cosas son siempre interdependientes. Now that means is that everything is open to being affected. Y esto significa que todo está abierto a ser afectado, Or, it's interdependent, o es interdependiente, or empty of self-existence. o vacío de autoexistencia. Anyway, so if we have these misunderstandings, we are in a cycle, whether it's just a negative cycle or a rebirth cycle.
Entonces, si tenemos estos malos entendidos, estamos en un ciclo, ya sea un ciclo de vida o un ciclo de engaño. Okay. Anyway, now, so that's just an introduction to the class. Esta es la introducción a la clase. Now, last week we did give the image, and I gave the definition of the 12 links. La clase pasada les di la imagen con la definición de cada vínculo. Now, in this, I just put it through Google Translate, so I'm not sure it's very good. Y ahorita les entrego una hoja con la traducción de Google, no sé si sea muy buena. Anyway, so I'll read the English, and then Raquel can read the thing. So, misunderstanding. Malentendido. Okay, no, okay, so, this is the root of our evolution, the wheel of existence. We misunderstand how to apprehend selflessness with our wisdom, or grasping directly towards our person or to a phenomena, and we hold that to have a self, or that they can be established by their nature. Misunderstanding is a pervasive manner of apprehension that contradicts primal wisdom. That is like being blind. El malentendido, esta es la raíz de nuestro giro en la rueda de la existencia. No entendemos cómo aprender el altruismo con nuestra sabiduría, o es el aferramiento se dirige hacia nuestra persona o hacia los fenómenos, y sostenemos que tienen un yo o que se establecen por su naturaleza. El malentendido es nuestra forma perversa de aprehensión que contradice la sabiduría primaria, esto es como estar ciego. Hay dos formas de malentendido, el malentendimiento de causa y efecto y luego el de la talidad. Okay, so actually when you talk about a wisdom, De hecho, cuando hablas de sabiduría, that's an understanding. esto es un entendimiento. And in Buddhism, it's a wisdom understanding reality, being in harmony with reality. Y en el budismo se dice que la sabiduría que entiende la realidad, el estar en armonía con la realidad. Okay, and so that's where we identified 3 wisdoms, or 4, you could say. Por eso es que establecemos 4 sabidurías. Things change, Las cosas cambian. okay, they have a continuity of cause and circumstance, Estas tienen continuidad de causas y circunstancias. they're interdependent, Son interdependientes, empty of self-existence. vacías de autoexistencia. So in this text, it goes to the, well, it refers to the not being self-existent, selfless, not being self-existent. Y aquí en el texto se refiere a no ser autoexistente. That refers to ourself or to phenomena. Y esta no autoexistencia se refiere a nosotros o a los fenómenos. Okay, and it says that somehow we feel that thing has an essence. Y menciona que nosotros en cierta forma sentimos que el objeto, la cosa, tiene su esencia. So, for example, I have the cup of Señor Frogs. Por ejemplo, tengo la taza del señor Frog. Okay, somehow Señor we Rana. feel inside of that there's some sort of like Señor Frog. Y entonces en cierta manera nosotros sentimos que ahí en esa taza está el señor Rana. No, but it's just labeled, but the thing is we feel somehow it really is, a Señor Frogs. Pero meramente es una etiqueta, pero nosotros sentimos que ahí está el señor. Or you Rana. could say a bell, O podemos aplicarlo a una campana or you could say a person. o también a una persona. Somehow we feel there's something sort of like really essential, like some sort of substance within them. Es algo que sentimos que está como una esencia, algo sustancial ahí en ello. And that's an exaggeration, Y esto se trata de una exageración, the exaggeration of their nature, de la exageración de su naturaleza, or trying to make them that they are self-existent, o tratar de hacerlos que ellos sean autoexistentes, which is contradictory to, que es contradictorio that things change, a que las cosas cambian, that they are created by causes and circumstances, que ellos son creados por causas y circunstancias, and none of those causes and circumstances are independent. y ninguna de estas causas y circunstancias son independientes. They're all interdependent. Todos son interdependientes. So everything is open to being affected. Entonces todo está abierto a ser afectado. That is empty of self-existence. Y esto es igual a ser vacío de autoexistencia. So link number 1 is called misunderstanding. Entonces, el enlace 1 es el malentendido. Okay. Now again, I mean, often it's translated as ignorance, Con frecuencia se traduce como ignorancia. but if you actually look at the Sanskrit and the Tibetan, Pero de hecho, si ves el término en sánscrito y en tibetano, the actual word is marikpa.
El término es Marikpa. Okay, Rikpa means to understand. Rikpa significa entender. Ma Rikpa means not understand. Y Ma significa no, entonces Marikpa significa no entender. Whereas you can't say that with the word ignorance. Entonces no puedes decir este término con el término de ignorancia. So it's just, it seems like a logical way to translate the word. Suena como una manera lógica de traducir la palabra. But if you look at the Sanskrit and the Tibetan, they have in the root of it, of that word, Pero si lo ves en los términos sánscrito y tibetano, ellos tienen la raíz de esta palabra. is understanding. Y la raíz es entendimiento. But then we have misunderstanding. Y luego entonces nosotros tenemos el mal entendimiento. Anyway, so Buddhism is still quite new in the West. It's only been around for less than 100 years, so there's still a lot of time for the more correct translations. El budismo tiene pocos años aquí en el occidente, quizás 100, entonces todavía hay más tiempo para más traducciones y correcciones. Okay, anyway, so that's number one. Este es el número 1. And that's the one, if we break it, then we break a cycle. Y este es el cual rompemos, entonces rompemos el ciclo. Okay, then number 2, and I'll read the whole thing in English and then Raquel in Spanish. En el Or no, número actually, dos. Carlos can read it in Sí, Spanish. Carlos lo lee. Okay, go ahead first. Misunderstanding motivates the compositional factors as if they were its job. The aggregates manifest in the next reincarnation, and this is the function of the compositional factors. Thus, we are motivated by the misunderstanding of being blind to the law of cause and effect, so creating unmeritorious actions, and we are motivated by the misunderstanding of being blind to the mode of existence of things, and we create negative actions or immutable actions. All these types of actions, karma, are compositional factors. Factores composicionales. La ignorancia motiva los factores compositivos como si ese fuera su trabajo. Los agregados se manifiestan en nuestra próxima reencarnación y esto es una función de los factores de composición. Por lo tanto, estamos motivados por el malentendido de estar ciegos a la ley de causa y efecto. Cuando así acciones inmeritorias o estamos motivados por el malentendido de estar ciegos al modo de existencia de las cosas y creamos acciones inmeritorias o inmutables. Todos estos tipos de acciones, karma, son factores de composición. Okay. Now, I forgot to mention that the link number 1 is a blind person. Olvidé mencionar que el primer vínculo está representado por una persona ciega. Okay, it means that they can walk into a dangerous place by not understanding or not seeing. Y tiene el significado de que pueden caminar hacia lugares peligrosos por el hecho de no ver. Okay, so that's like us. We don't understand, so we go into bad places with our actions. Y esto es nosotros, no entendemos y caminamos hacia lugares peligrosos a través de nuestras acciones. Now, the image for number 2 Ahora la imagen para el número 2 is a man who's making clay pots. es un artesano que está trabajando con el barro. Okay, so it means that by the actions we do, which is compositional factors, Y esto significa que debido a las acciones que realizamos, que son los factores de composición, okay, now what this means is that something was created by a variety of aspects, of facets. y lo que significa es que algo está siendo creado a través de diferentes facetas y factores. Okay, so if it's created well, of course it's good, and if it's created badly, it breaks. Y si es creado bien, pues obviamente es duradero, bueno, y si es creado mal, pues se rompe. Okay, so if we have a misunderstanding of reality, we create negative karma. Entonces, si tenemos un mal entendimiento de la realidad, creamos karma negativo. Okay, that's like a pod, Es como una vasija, and it's it's going to create its effect. y esto va a crear un efecto. Okay, so it says like we are the product of a variety of these compositional factors. Y aquí menciona que nosotros somos el producto de estos factores de composición. Okay, so in the second sentence, says the aggregates manifest in the next reincarnation, etc. Y el siguiente línea dice, los agregados se manifiestan en la siguiente reencarnación, y etcétera.
Okay, so what this means is that the type of activity we do, Y esto significa que el tipo de actividad que realizamos, like making a pot, semejante a como hacer una, ¿cómo se llama la palabra? Vasija. okay, that it will then in the future produce an effect. Esto en nosotros en el futuro producirá un efecto. So we are a dynamic. Entonces somos dinámicos. We are a dynamic of many factors. Somos una dinámica de varios factores. Okay, and so if we have a misunderstanding, Entonces si tenemos un mal entendimiento, then the dynamic of who we are creates problem, suffering. entonces la dinámica que creamos crea problemas, sufrimiento. Whereas if we're creating, let's say, if we're a bit more skillful, Digamos que que creamos y somos más hábiles, that is skillful in dealing with our life, hábiles en la manera de lidiar con nuestra vida, then we have a greater possibility of happiness. entonces tenemos una mayor posibilidad de felicidad. Okay, no, so it's quite clear. This says by the misunderstanding we are blind to for example, the law of cause and effect. Entonces es muy claro que debido al estar ciego estamos creando acciones negativas. Okay, and then we are blind to the nature of existence, the mode of existence. Y estamos ciegos al modo de existencia. Okay, and then so therefore we have unmeritorious, or let's say unskillful actions. Y por eso tenemos acciones inmeritorias o no hábiles. Okay, I mean to be without merit, this means is that they don't produce a good result. El que inmeritorias tiene el significado de que no producen un buen resultado. Or we could say this: we're not very skillful with our life. O podemos decir que no somos muy hábiles con nuestra vida. Now you might say, well, how is it that it's immutable? Because immutable sounds like it's solid. Entonces quizás te preguntes, ¿y cuáles son las inmutables? Porque tiene la connotación como de estar sólido. No, the meaning of that is that if you are negative in whether in a coarse or a subtle way, Y el significado de esto es que si eres negativo, ya sea de manera burda o sutil, okay, it will produce an effect. producirá un efecto. So you can't lie and then think somehow things are going to be good. No puedes decir, mentir y pensar que las cosas van a ir bien. No, if you lie, people will not believe you. Si mientes, la gente no te creerá, Because your words have no power. porque tus palabras no tienen poder. And so people just never trust you. Entonces la gente no confía en ti. Okay, so that's the immutable effect of having lied. Este es el efecto inmutable de haber mentido. Okay, so interesting. I mean, these links are based completely on the Buddhist understanding and logic. Esto es muy interesante. Estos vínculos se basan en la manera budista del entendimiento. So it says all types of actions, and then it says karma, Y luego menciona todos los tipos de acción y dice karma. are compositional factors. Son factores de composición. So what is an action Entonces, ¿qué es una acción? that would create a compositional factor? Que es la que nosotros creamos un factor de composición. Okay, it's a motive, La motivación an action, y la acción and a completion. y la completud. That becomes a complete karmic formation. Y esto se convierte en una formación kármica completa. Okay, now we can also say subject and object, También podemos decirlo sujeto, objeto, but the main point is that the subjective side has a motive, does an action, and it sees the completion of that action. pero el punto sigue siendo que el sujeto tiene una motivación, tiene una acción y tiene la acción completa. Okay, and so that has a solid impact. Y esta produce un impacto sólido. Whereas, for example, let's say you have a motive and an action, but you don't see the result. Digamos, por ejemplo, que tienes una motivación y una acción, pero no ves el resultado. Although there is karma there, there is some karma, there's some compositional factor, Y aunque haya karma ahí, que haya factores de composición, but it's not as strong because you didn't see the result. pero no es tan fuerte porque no viste el resultado. So it's like when you see in tennis, Es como cuando haces el set en el tenis. when they do the perfect shot and they get it.
como cuando haces el tiro perfecto y lo logras, And they lo go, consigues. yes. Y luego se realegran. That's strong karma. Ese es un karma poderoso, Because they really reaffirm that, yes, I did it. porque realmente reafirman el lo hice. So let's say we use an abusive word, Digamos que usamos una palabra abusiva and then the other person hears it, y la otra persona lo escucha and I know they feel hurt or they get angry. y ellos se sienten heridos o se enojan. And we say, yes. Y tú dices, sí, That's really good, strong karma. ese es un karma realmente fuerte. Okay, just an example, but it's a good example. Es solo un ejemplo, pero es bueno. Okay, so so as I said, that can be coarse or subtle. Entonces, como lo mencioné, puede ser sutil o burdo. Okay, so coarse would be, as I just, the example I just gave. Burdo es como este ejemplo que acabo de dar. But subtle could be that maybe you do something nice. Y sutil, quizás hagas algo agradable. So you do something nice for somebody, you give them a cup of coffee. Quizás hiciste algo agradable y les ofreciste una taza de café. But, in your mind, Pero en tu mente you have a little bit of an idea. tienes una pequeña idea. Oh, they'll be nice to me now. Ellos ahora van a ser agradables conmigo. Okay, so that's a little bit, the karma is a little bit, you'd say, polluted or contaminated. Ahí el karma podemos decir que está contaminado. Okay, whereas if you just say, oh, here's a gift, and you have no expectation, that's really good, clean karma. Mientras que tú dices, aquí está el obsequio, sin expectativas, este es realmente un karma muy bueno. Okay, so the last sentence says all types of actions. La última oración dice todo tipo de acciones, Okay, whether it's a coarse action or just a subtle little way of thinking, ya sea una acción burda o una acción muy sutil de pensamiento. okay, then that has an impact on us. Estas tienen impacto en nosotros. Okay, so very interesting. It makes you much more conscientious of what we're doing. Es muy interesante porque nos da más conciencia acerca de lo que hacemos. Okay, so if we would like to break a cycle in our life, Entonces, si nos gustaría romper un ciclo en nuestra vida, okay, you have to be quite attentive to the way you're creating yourself, the way you're acting. tienes que estar atento a la forma en la que te estás creando, en la manera en la que estás actuando. Okay, so the third point is consciousness, the third link. El tercer vínculo es conciencia. Okay, now it's quite a long thing, so I'm going to read the first paragraph and then we do it in Spanish. Este es largo, entonces voy a leer el primer párrafo y luego lo leemos en español. Okay, this refers to two consciousnesses, the consciousness at the time of the cause and at the time of the result. The first type is a consciousness immediate after the instinctual latency of the compositional factor, that is, the action, karma, has been imprinted. The second type is a conscious immediately after completion into the next incarnation. Maybe Raquel? Esto se refiere a dos conciencias, la conciencia en el momento de la causa y la conciencia en el momento del resultado. El primer tipo es la conciencia inmediatamente después de que se ha impreso el instinto de latencia del factor de composición, es decir, la acción, el karma. El segundo tipo es la conciencia inmediatamente después de la concepción en la siguiente encarnación. Okay. An illustration. Suppose that, motivated by misunderstanding, you take a life. You have committed this karmic action or compositional factor. Its instinct or latency is imprinted as soon as the process is completed. This is the consciousness at the time of the cause. By the virtue of this karma, by the cause of the factor of this karma, you are conceived into an incarnation as a hell being immediately after this conception. The situation of your consciousness constitutes the consciousness at the time of the result. Carlos. Yes. Un ejemplo. Supongamos que, motivado por la ignorancia, quitas una vida. Cuando cometes esta acción kármica o factor de composición, su instinto o latencia, se imprime tan pronto como el proceso se ha completado. Esta es la conciencia en el momento de la causa. En virtud de este karma, eres concebido en una encarnación como un ser infernal. Inmediatamente después de esta concepción, la situación de tu conciencia constituye la conciencia en el momento del resultado. Okay. Each non-virtuous action is capable of throwing one into many rebirths in the lower realms.
apply the same principles to the meritorious actions, and so on. The instincts of these karmic actions enter the consciousness as oil soaks into sand or ink of an official seal soaks into paper. Craving and clinging are capable of activating these latencies, which have become potent enough to affect rebirth. Brenda, in the voice alto? Cada acción no virtuosa es capaz de lanzarlo a uno o muchos renacimientos en los reinos inferiores, aplicar los mismos principios a las acciones meritorias y así sucesivamente. Okay, next Marksman. Los instintos de esas acciones kármicas entran en la conciencia como el aceite empapa la arena o la tinta de un sello oficial empapa el papel. El deseo y el apego son capaces de activar estas latencias, que luego se vuelven lo suficientemente potentes como para efectuar el renacimiento. Okay, so consciousness is often is an image. Conciencia con frecuencia es una imagen. So is a monkey in a tree, Y esta imagen es un chango en un árbol, un mono. and the monkey jumps all over the place. Y este changuito salta por todas las ramas. Okay, so that's our mind. Our mind is very fragile. It changes very quickly. Y esta es nuestra mente. Nuestra mente es muy frágil, cambia constantemente. And then it creates what's called throwing karma Y esto crea karma que arroja or resulting karma. o karma resultante. Okay, throwing karma just means is that any action you do will throw you somewhere. Karma que arroja significa meramente que cualquier acción que tú realizas te va a lanzar a algún lugar. Okay, but the ripening karma, Pero el karma que madura, I mean, you could say it ripens immediately after to some extent, puedes decir que madura inmediatamente después de algo, de cierta forma. but it does, say it ripens more, let's say, obviously in some future time when the effect manifests. Pero madura más ampliamente después de algún tiempo cuando el efecto en sí ha madurado. Okay, so let's say, for example, you hurt somebody physically. Digamos, por ejemplo, que físicamente lastimas a alguien. So that's a throwing karma. That's going to mean possibly bad health. Este es un karma que arroja y que probablemente te arroje a una mala salud. So you could say the immediate ripening effect is that you feel good about that you hurt somebody. Entonces puedes decir que el karma, el efecto inmediato de esa acción es que te sientes feliz porque has lastimado a alguien. And that means you're going to do it again and again. Y esto quiere decir que lo vas a hacer una y otra vez. But in the future, Pero en el futuro, because you damage somebody else's life energy, debido a que has dañado la energía de vida de alguien, okay, that your life energy will be affected también tu energía de vida será afectada with illness or some other factor, other thing. con enfermedades o cualquier otra cosa. So if someone has a particular illness, Si alguien tiene una enfermedad en particular, it's not sort of arbitrary, like, well, why me? esto no ocurre arbitrariamente como, ay, ¿por qué a mí? But rather there's some factors that created it. En lugar de esto hay ciertos factores que lo han creado, We should, for example, be born to a family where there's a genetic illness. que puede ser, por ejemplo, nacer en una familia con una genética de enfermedades. Okay, so you might say, well, why did I take that rebirth? Well, because you damaged other people's health energy. Y luego quizá te preguntes, ¿pero por qué tomé este renacimiento? Pues es porque has dañado la energía vital de alguien. Okay, now that might seem a bit fantastic, but that is the idea in Buddhism. Y quizá esto suene fantástico, pero esta es la idea en el budismo. So all of these things are within consciousness. Todas estas cosas ocurren en la conciencia. Okay, and that's link number 3. Y este es el vínculo número 3. Okay, so I mean, the 12 links are really very profound. Los 12 vínculos tienen mucha profundidad, Whether it's just a cycle of a delusion, ya sea que lo apliquemos a un ciclo de engaños or a cycle of rebirths. o a ciclo de renacimientos. Okay, so then point number 4, I'll read it in English. Punto número 4. Name and form. In the case of rebirth from a womb, the name link of the aggregates of feeling, recognition, compositional factors, and consciousness. The form link is the blood and semen of the first stage of development, etc. Into the consciousness has been placed.
Such links where they apply are called the link of name and form. Raquel. En el caso del renacimiento desde un vientre materno, el enlace de nombre es para los agregados de sentimiento, reconocimiento, factores de composición y conciencia. El eslabón de la forma es la sangre y el esperma en su primera etapa de desarrollo, etc., en la que se ha colocado la conciencia. Dichos vínculos, cuando se aplican, se denominan enlace de nombre y forma. Okay, so this one just in simple terms, Esta, en términos simples, name just means your mind, nombre significa tu mente and form is a physical thing. y forma se refiere a tu cosa física. So if you're aware of the 5 aggregates, Si tú fueras los 5 agregados, form is the first aggregate. el agregado número 1 es la forma. The other 4 are all parts of consciousness. Los otros 4 forman parte de la conciencia. Feeling, perceptions, thoughts, and consciousness. Sentimientos, percepciones, pensamientos y conciencia. Okay, so I mean I did use the word consciousness, but you can say mind. Utilicé el término conciencia, pero también puedes decir mente. Okay, so that is, you know, the most basic form of that is semen and ovum and a consciousness. La forma más básica de esto es el óvulo, el semen y la conciencia. Okay, that is for a human rebirth or, you know, a mammal rebirth. Esto aplica para un renacimiento humano o mamífero. You know, there's also rebirths with from egg. También hay renacimientos del huevo, There's also rebirths from heat. también del calor. Okay, so I mean there are different ones, but then there'll be name and form. Hay distintos, pero se les denomina nombre y forma. Okay, now once that happens, then you get the next link immediately, which is the 6 senses. Cuando esto ocurre, inmediatamente tú tomas el siguiente vínculo, que son los 6 sentidos. Now these do apply mostly to being human, Estos se aplican básicamente a ser humano, or at least to animals to some extent too. o también a animales. Okay, so I will read it in English. Voy a leerlo en inglés. Once the 6 sense faculties of eye, ear, nose, tongue, body, and mind have formed, this link only applies as long as one still cannot discriminate, cognize between objects, whether a certain object, a faculty, or a sensory consciousness are present. The physical and mental faculties are said to exist from a period of the initial fetal development, with the example of the transformational rebirth into the 2 inferior realms, desire and form. The name and form link and the link of the 6 senses occur simultaneously, and in this formless realm where only the name link and the link of mental sense, there is no links to the form in the 5 physical senses. So Carlos, Los 6 sentidos. Una vez que se han formado las 6 facultades sensoriales, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente, este vínculo solo se aplica mientras uno no pueda discriminar, conocer, entre objetos, siempre que un determinado objeto, una facultad y la conciencia sensorial estén presentes. Se dice que las facultades físicas y mentales existen desde el periodo del desarrollo del feto. Con el ejemplo del renacimiento transformacional en los 2 reinos inferiores, deseo y forma, el vínculo entre el nombre y la forma y el vínculo de los 6 sentidos ocurren simultáneamente. En el reino sin forma solo existen el eslabón del nombre y el eslabón del sentido mental. No hay vínculos de forma ni de los 5 sentidos físicos. Okay. Now this does apply to particularly the Buddhist view. Esto aplica en particular a la visión budista. When you have the image of the 12 links. Cuando tienes la imagen de los 12 vínculos. Inside of the 12 links are then the 6 realms. En el interior de estos 12 vínculos se encuentran los 6 reinos. The 3 inferior and the 3 superior. Los 3 inferiores y los 3 superiores. Okay, so the 3 inferior are the hell ghost or hell spirit and animal. Los 3 inferiores son los infernales, el de los espíritus y animales. And the 3 superior are demigod, human, demigod, and God.
y los tres superiores, humano, semidios y dioses. Okay, now, so let's look at the way that it's written here. So it says 6 senses, so we obviously know the 5. Aquí vamos a verlo de la manera en que lo menciona aquí. Dice 6 objetos, 6 sentidos, perdón. Okay. Nosotros conocemos ya 5. Okay, so eye, ear, nose, tongue, body. Ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo. And then the 6th number is the mind. Y el 6 es la mente. Now, in the second sentence, it says object, faculty, and sensory consciousness. En la siguiente oración dice objeto, facultad y conciencia sensorial. Okay, so if we take our body, Si tomamos nuestro cuerpo, the faculty is, for example, the eyeball. la facultad, por ejemplo, es el sentido del ojo, No, it's the El eye, ojo. physical eye. el ojo físico. Okay, the sensory consciousness is the ability to see, La conciencia sensorial es la habilidad de ver and the object is the object being seen. y el objeto se refiere a la cosa, al objeto que está siendo visto. So the ear, Entonces, el oído, we have the eardrum. tenemos la oreja, el tambor. Okay, now that's the physical thing, faculty. Esta es la facultad, la cosa física. Okay, the ability to cognize the sound is the consciousness, La habilidad de reconocer el sonido es la conciencia and then the object is sound. y el objeto que es el sonido en sí. You know, I mean, for example, someone who's gone deaf, Por ejemplo, alguien que está sordo, you know, I mean, so the faculty's there, but no longer the consciousness can't use it. la facultad está ahí, pero la conciencia no la puede usar. Okay, so that's just how to understand the 5 senses. Esta es la manera de entender los 5 sentidos. Now, the mind, you might think, is related to the brain, Y la mente quizá tú pienses que está relacionada con el cerebro, but actually, mind is, you know, it's rather nebulous. pero la mente en sí es como nebulosa, You know, because it's, you know, the mind, the consciousness, there's different consciousnesses. porque la conciencia, estamos hablando de distintas conciencias. Okay, so it can be said that generally the sense of the faculty of mind is in the center of the chest. Y generalmente decimos que la facultad de la mente está en el centro del pecho. And the only reason for saying that Y la única razón para decir esto is generally when we refer to ourselves, we say, I have something to say, and we touch our chest. es que de manera general cuando nos referimos a nosotros, por ejemplo, tengo algo que decir, nos tocamos nuestro pecho para referirnos a Now, yo. there's one cultural problem. Pero hay un problema cultural. In Japan, En Japón, you say I and you touch your nose. tú dices yo y tocas tu nariz. So you'd have to. So if we use this analogy, then we'd have to say your mind is in your nose. Si usáramos esta analogía, diríamos, tu mente se encuentra en tu nariz. But it is. We refer to it that there is mind. Okay, the faculty of the mind, you could say, is the body or the chest. Pero podemos decir que la facultad de la mente está en el pecho o en el cuerpo, Then the consciousness is all the thoughts and feelings we have. y la conciencia son todos los pensamientos y sentimientos que tenemos. Okay, and then the object is whatever the mind thinks about. Y el objeto es cualquier cosa sobre lo que la mente está pensando o sintiendo. Okay, now then then this says that these apply particularly to the desire and form realm. Se dice que esto aplica particularmente en los reinos de la forma y el deseo. Now this is all, you know, the Buddhist presentation. Y esto es toda en la presentación budista. So the desire realm, El reino del deseo that's dominated by basically desire, está dominado básicamente por el deseo. and that would then apply to the hell, spirit, animal, and human, and Yeah. human and God. Esto aplica a los reinos infernales, espíritus, animales, humanos, And dioses o God. dioses. It's actually called lower gods. Semidioses, que es el semidioses. Okay, because all of them are in what's called the realm of desire. They cognize objects and desire them. Todos ellos están en el reino del deseo, porque ellos ven algo, conocen algo y lo desean. Okay, there's a higher god realm which has less senses. Hay el reino de los dioses,
que tiene menos sentidos. And that's a very high God realm where there's no need for the mouth and, well, for the mouth and nose really. Y este es un reino de dioses elevado que no necesitan la boca ni la nariz, Okay, because in that realm their body is in constant bliss. porque en ese reino el cuerpo está en gozo constante. You know, and you could say, for example, it's a realm of music where there is the appreciation. They don't need to eat anymore. Digamos que es un reino de música, music, pero ya no necesitan comer más. Anyway, so it's still in the realm of desire in the sense that there's sense objects, but it's very refined. Aún se encuentran en el reino del deseo porque hay objetos de los sentidos, pero esto es muy refinado. Okay, the formless realm means exactly that. There's no physical form, Y el reino sin forma se refiere exactamente a eso, que no hay forma. but there is consciousness in the faculty and the mind, Pero aún hay conciencia y la facultad, el sentido mental. and that realm is arrived at by just very deep meditation. Y a este reino se llega a través de una meditación profunda. Okay, and so therefore, in that there's not the six senses. There's only the mind. Por ello es que ahí no están los cinco sentidos, solamente está la mente. But as it says in the commentary, Pero como lo menciona el comentario, for basically the realm of desire que básicamente el reino del deseo and form, y de la forma, the number 4 and number 5 happen simultaneously. los vínculos número 4 y número 5 ocurren simultáneamente. And although there isn't the development of all of the six senses in a fetus, but they do develop. There isn't the full development of in a fetus, but they do develop. Y la forma fetal se desarrollan los 6 sentidos, pero después se logra un desarrollo total. Okay, so now we have 5 links. Ahora ya tenemos 5 sentidos, digo, Yes. 5 vínculos, perdón. A lack of understanding. El mal entendimiento. Okay, then there's activities that are created. Y luego están las actividades creadas, They're carried in consciousness. la conciencia. Okay, no, they're carried in consciousness. Se cargan en la conciencia. Okay, and then they will manifest in the number 4 and number 5. Y luego se van a manifestar en los vínculos número 4 y número 5. Okay, so next week we'll talk about the remaining links. En la siguiente semana hablaremos de los siguientes vínculos. Okay, so for right now, because this is sort of an informative class. Y ahora, porque se trata de una clase informativa. Okay, is there any questions? ¿Hay preguntas? Okay, and I'm sorry for online, I can't see your questions, but anyway, maybe somebody here has an interesting question. Y lo siento, en línea no puedo leer sus preguntas, pero quizá aquí haya preguntas interesantes. Okay, so any questions, commentaries? ¿Preguntas? ¿Comentarios? One does have to study this, Cuando tienes que estudiar esto, because then your understanding of what's being said is a lot clearer. cuando entiendes lo que se ha dicho, es más claro. Okay, so for example, I mean, the link number 1, the misunderstanding, Por ejemplo, el vínculo número 1, el malentendido. it basically applies to misunderstanding reality. Básicamente aplica al malentendimiento de la realidad. What is the nature of reality? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Okay, and that in Buddhist terms, there's no creator. Y en términos budistas, no hay un creador. We are the creator. Somos nosotros los creadores. So if we have a misunderstanding, we create ourselves in some cycle of discomfort. Entonces, si tenemos un malentendido, nos estamos creando en cierta inconformidad, In ciclo. un ciclo. Okay. Anyway, but so again, studying is really good. So Carlos, yes. Yampa, la semana pasada comentaste que es todo la rueda, pues, así todos los círculos, digo, todos los vínculos, hasta el renacimiento, y otra vez, y otra vez. Y no sé si escuché bien, o si entendí bien, que ese círculo se rompe en el primer vínculo, nada más, en los otros 11 no. Okay, you can. So the question is, can you only break the cycle in the first link, or can it do it in other links?
So that's my translation. Yes. Okay, and so, so you can diminish things in the 12 links, in the other links. Puedes disminuir cosas en los otros vínculos. You know, just by, you know, some understanding of karma. Por ejemplo, con un entendimiento del karma. But, and that would be the second link. Y esto será el segundo vínculo. Or maybe you're a meditator, so you slow down a little bit. O quizá meditas y te vas calmando un poco. Okay, and so therefore you have a better ability to understand yourself. Entonces adquieres una mejor habilidad para entenderte. But the real root of breaking the links would be number 1. Pero la raíz verdadera para romper los vínculos es el número 1. If you don't break your misunderstanding of reality, then you'll never break the other links. Si nunca rompes tu vínculo de mal entendimiento de la realidad, no vas a romper tus otros vínculos. So that's the big one. Este es el grande. You know, and it's interesting to think of these links in terms of, for example, just an emotional problem. Y es interesante pensar en estos vínculos en relación a un problema emocional. You know, let's say it's very you know, exaggerated attachment. Digamos que hay un apego exagerado Or anger. o enojo. You know, then it's important to sort of, you know, let's say to work with that. Entonces es importante trabajar con ello. You know, so for example, with anger, Digamos que el enojo it's not a skillful way to solve a problem. no es la manera más hábil para resolver el problema. You know, so that's an understanding. Esto es un You entendimiento. know, I mean, it's not really, you could say it's a wisdom, but it's just more like, oh, this isn't the best way to act. Y puedes decir que se trata de una sabiduría, pero tiene que ver más con el entender, oh, esta no es la mejor manera de actuar. You know, makes me upset, makes other person upset. Me molesto yo y hace que la otra persona se moleste. But you haven't really looked at the nature, or you haven't really applied wisdom to it. You have not or you have You not. have not. Pero no has aplicado una real sabiduría a ello. You know, yeah, I mean, you have an understanding anger's not good. Tienes este entendimiento de que el enojo no es bueno. So to some extent that applies to understanding karma. En cierta manera esto aplica a entender el karma. But if you really want to break a cycle of anger, Pero si realmente quieres romper este ciclo de enojo, you have to be a little deeper, tienes que ir más profundo. you know, and really sort of slow down and let's say work with the feelings. Calmarte y realmente trabajar con los sentimientos. And that's where meditation's important. Ahí es donde la meditación es importante. You know, and then an analysis. Y el análisis. Okay. And then let's say a good analysis will produce a realization. Y un buen análisis produce un logro. Muchas preguntas, compañeros. Sí, Brenda. Yampa, sé que hay seres de la no forma o del reino del sin forma. ¿Estos seres también tienen estos 12 vínculos? ¿Siguen estos 12 vínculos o no? Yeah, okay, so does the formless realm is inside of the 12 links? El reino sin forma está dentro de los 12 vínculos. Okay, I translated, okay. Ah, perdón. Okay, okay, yes, Sí, because you can attain the formless realm just by being a meditator. porque puedes lograr conseguir el reino sin forma a través de la meditación. You know, but you don't understand reality, so that's why, you know, when your meditation loses power, you will go back into the cycle. Pero no entiendes la naturaleza de la realidad. Entonces, cuando tu meditación pierde poder, regresas al ciclo. Now, if you did have the power of attaining the formless realm, Pero si consigues este poder de lograr el reino sin forma, you'll be there for a very, very long time because the consciousness is absorbed in that. estarás ahí por mucho, mucho tiempo porque la conciencia se absorbe ahí. It's actually called an absorption, Se le llama de hecho absorción and there's 4 levels of absorption. y hay 4 niveles de absorción. And I don't remember the names, but it's like being able to dwell in consciousness, No recuerdo los nombres, pero es la capacidad de morar en la conciencia. and then consciousness, you know, I can't remember the other 3, but it's basically your mind is dwelling just in consciousness, and with that then you will not take a physical rebirth. No recuerdo el nombre de los otros 3, pero se trata meramente de tu conciencia morando en sí misma
y esto te permite que no tomes renacimientos en otras formas. But if there's no understanding of reality to that absorption, it's just basically, it's like going to sleep, but for a really long time, like they say aeons. Pero si no hay entendimiento en esta absorción, es como irte a dormir por un largo periodo de tiempo, se dice que por eones. Now, okay, that's the class for today. We didn't do any meditation this time, Esta es la clase de hoy no vimos meditación. but I wanted to really go into a detailed presentation of the 12 links. Pero sí quiero ir realmente a una presentación detallada de los 12 vínculos. If you come to Wednesday class, we'll meditate. Y si quieres meditar, ven a la clase del miércoles. Okay. So thank you very much. Muchas gracias. Okay, so we'll do dedication. Hacemos las dedicatorias. Now, just for example, Solo por ejemplo, okay, we had a motivation to come here tenemos la motivación de venir or online. o estar en línea. Okay, we just attended 1 hour. Estamos presentes 1 hora. Okay, and now we're going to dedicate saying, hey, this is for a good reason, Y ahora lo vamos a dedicar, darnos cuenta, esto es para una buena razón, which is both sort of a reaffirmation of the motive. que se trata meramente de la reafirmación de la motivación. And then if you feel really happy for having come, Y si realmente te sientes feliz de haber venido, yes, así como el tenista, then you create a really good karma. realmente creas un muy buen karma. Que Por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. La joya que concede y colma los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Al incomparable y bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. Posee la ética del sabio y sostiene la doctrina del victorioso Manruchi. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las 3 joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos, ruego que regreses pronto. En el espacio puro de la mente, sin principio y sin final, fuente de sabiduría, luz de compasión, Lama Yampa Sampo, por tu infinita bondad, permanece hasta el final de los tiempos. Avalokitesvara, gran tesoro de compasión, libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Vajrapani, destructor de las hordas de maras. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Loxandrampa, a tus pies hago súplica. Okay, muchas gracias, amigos. So, tenemos potencialidad de un retrito on 7 de abril, el Segundo de Hill, y también enseñanzas on the ritual de fuego de Vajradhaka. Esto es después de Semana Santa. Sí, Or it's in the sí. Semana Santa. So anyway, so it's in a retrito. Supposedamente nosotros trabajamos for esto, at least Hill and Carlos and yo. So esa es una cosa para el camino para iluminación. Sí. Tengo felicidad. Okay. So así es. Muchas gracias. Gracias, Jan. Gracias, Jan. Gracias, Raquel.